Bien, vamos a empezar con la cuarta unidad de nuestro curso que se llaman derivadas parciales. Bueno, mira, aquí tenemos una representación de lo que son las derivadas parciales. Básicamente, eh, pues vamos a empezar ya a analizar funciones de varias variables. Empezamos un poquito, pues prácticamente a lo largo del curso, porque pues empezamos con vectores, pero después al ver superficies cuadráticas, pues empezamos a ver precisamente expresiones matemáticas bajo tres variables, y esto nos representa en el espacio pues una superficie, y son las que estudiamos en esa unidad, que incluso vimos cómo podíamos bosquejarlas en el espacio tridimensional. En el caso de los funciones vectoriales, pues también vimos que son curvas en el espacio, y estas curvas en el espacio tienen básicamente tres componentes de acuerdo a las coordenadas tridimensionales. Ahora cada componente viene siendo una función paramétrica, las tres bajo el mismo parámetro, y pues bueno, de esa forma describimos nuestras funciones de este tipo. Bien, pues ahora vamos a ver ya formalmente las funciones de varias variables, y aquí estamos viendo pues una representación de funciones de este tipo. Si te fijas, aquí nos dice las funciones de dos variables pueden ser visualizadas por medio de superficies de nivel, las cuales conectan puntos donde las funciones toman un valor dado. La presión atmosférica en un tiempo dado es una función de su longitud y latitud y es medida en milibars. Aquí las superficies de nivel se llaman isóbaras, y estas son representadas uniendo lugares que tienen la misma presión el marzo 7 del 2007. Las superficies del viento tienden a fluir de áreas de alta presión cruzando las isóbaras hacia áreas de baja presión, y son más intensas o más fuertes donde las isóbaras están pues más juntas, ¿no? Están más abarrotadas, más donde es más densa. Por ejemplo, aquí obviamente va a ser, se cumple esa situación, ¿verdad? Aquí hay varias isóbaras, muchas más en una determinada región que acá, ¿verdad? Aquí prácticamente son 3, mientras que en esta misma región pues tenemos unas 6. Y entonces aquí lo que nos dice el apartado es que allí son más fuertes, son más intensas las presiones. Bien, pues las funciones de varias variables las vamos a estudiar aquí. Aquí tenemos por ejemplo, la definición de una función de dos variables. Todo el cálculo que hemos visto de función de una variable, aquí lo vamos prácticamente a aplicar exactamente igual. La diferencia es que, pues anteriormente, el cálculo que hemos visto son una variable dependiente y una variable dependiente. La variable independiente es la x, la variable dependiente es la y. Y sabemos que los valores que toma la x pues determinan el dominio, y los valores que toma la y, que es la dependiente, es el rango. Bien, cuando analizamos estas funciones estamos hablando que son funciones de una variable, aun cuando en realidad son dos, pero siempre hacemos alusión al número de variables independientes. Por eso es que esas funciones se llamaban de una variable. Aquí vamos a ver funciones de varias variables. Y obviamente las más simples, las más sencillas, van a ser funciones que tengan dos variables independientes y una dependiente. Y vamos a hacer referencia a ellas como funciones de dos variables, porque recuerda que siempre hacemos referencia a las variables independientes. Estas son las funciones más simples, más sencillas que hay. Puede haber funciones que tengan muchas más variables, muchísimas más. Obviamente esto depende de la naturaleza del problema que estemos analizando, y esto dependerá del nivel de profundidad que el ingeniero, que el científico quiera hacer acerca de cierto fenómeno. Por ejemplo, si yo analizo el movimiento de un cuerpo, prácticamente toda la física que yo he visto, prácticamente
lo he analizado bajo una sola variable que es el tiempo. Todo lo demás, las velocidades, la aceleración, han sido o funciones del tiempo o bien constantes, ¿verdad? Esto pues ha sido así. Pero por ejemplo, si yo quisiera analizar la dinámica de una nave espacial o de un dron y yo quisiera considerar exactamente bien la cuestión de sus prestaciones, la cuestión de su autonomía, la cuestión del control que debe de tener, pues obviamente no puedo contentarme yo nada más con la variable tiempo. Tendré que considerar muchas otras variables como son la velocidad del viento, la altitud, la densidad del aire, la temperatura, pues por ejemplo pudiera ser el tipo de cargamento que va a llevar el dron, en fin, hay muchísimas otras variables que van a influir en la dinámica de este dispositivo y pues el considerar una u otra variable va a depender de la exactitud del modelo o del estudio que yo quiera realizar. ¿Sí? Pero aquí la cuestión es que las funciones de varias variables más sencillitas son aquellas que constan de dos variables independientes, que les vamos a llamar x y una variable dependiente que va a ser f de x, y, que en términos generales se le llama z. Bien, pues ahora el dominio de una función de este tipo, de dos variables, pues van a ser todos los puntos en el plano xy, y a cada elemento del plano XY le corresponde uno y solamente un valor de z o de la función, ¿verdad? Aquí es exactamente lo mismo, tiene que existir esta correspondencia de que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solamente uno del rango. Entendiendo que ahora el dominio de las funciones de dos variables, pues son el plano. Sí, bueno, aquí tenemos por ejemplo esta tabla, vamos aquí a ver que muchos de los ejercicios es con tablas, vamos aquí a meternos mucho con la cuestión del análisis numérico o de los métodos numéricos, vamos a hacer algunos ejercicios interesantes de esto. Mira, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de funciones de dos variables. Si te fijas, aquí nos dice que en 1928, Charles Cook y Paul Douglas publicaron un estudio en el cual ellos modelaron el crecimiento de la economía americana durante el periodo del 99 al 22. Y luego dice, ellos consideraron un modelo simplificado de la economía en la cual la salida de la producción se determina por el tamaño de la fuerza laboral involucrada y del capital invertido. Mientras estas son algunos otros factores que afectan el desempeño de la economía. Su modelo probó ser muy exacto. Entonces, fíjate bien, aquí estamos viendo cómo estos investigadores, estos economistas, pues idearon una función, bueno, un modelo matemático bajo dos variables, para modelar la producción, el tamaño de la producción de Estados Unidos, ¿no? Y lo hicieron bajo dos variables, que son la fuerza laboral, ¿verdad? La fuerza laboral y el capital invertido. Claro que puede haber otras muchas variables, por ejemplo, la oferta y la demanda, la situación socioeconómica, los salarios, a lo mejor las estaciones, porque hay muchos productos que son estacionales, tienen una demanda estacional. Por ejemplo, no consideraron la disponibilidad de recursos. En fin, es un modelo limitado, pero que dadas las circunstancias del periodo histórico, dieron resultados bastante buenos. Claro que este modelo no funcionó para nada bien, seguramente en la Gran Depresión del 29. ¿Por qué? Pues porque ahí ya intervinieron muchas otras variables y sobre todo variables a nivel global, ¿no? Esa cuestión globalista que pues no es a veces nada buena en la mayoría de las ocasiones, pues aquí lo vemos, ¿no? Bien, aquí vemos estas cuestiones. Las gráficas de las funciones de varias variables van a ser superficies. Si yo, por ejemplo, estoy analizando una función de dos variables,
y una variable dependiente, pues va a haber 3 variables en total, y obviamente eso lo puedo representar muy fácil en el espacio tridimensional. Y esto va a ser una superficie, ¿no? Esto nos recuerda un poquito a lo que ya vimos en la segunda unidad de la situación de las superficies cuadráticas. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. No todas las superficies cuadráticas son funciones. Por ejemplo, los elipsoides, el paraboloide de 2 hojas, el hiperboloide de 2 hojas, la esfera, ¿verdad? Muchos cilindros no son funciones. Prácticamente el único que de esas superficies cuadráticas que sí pudiera ser función sería el paraboloide elíptico o el paraboloide circular, si solo si su eje es el z. Creo que esto queda muy claro, ¿verdad? En base a lo que hemos estado analizando. Bien. Hay que decir, todas estas superficies, si te fijas, son funciones de 2 variables. La tercera es la z, y z es función de x, y. Mira, aquí tenemos ejemplos de algunas de ellas. ¿Sí? Obviamente estas superficies, pues sí, puede ser súper complicado trazarlas. Hay que bosquejarlas solamente. De hecho, esto lo hicimos con las superficies cuadráticas. Las bosquejamos y obviamente nos dan una representación un poquito aproximada de lo que vienen siendo estas, ¿no? Pero bueno, nada más hasta ahí quedó. Superficies de nivel. Este tema también es interesante y también viene relacionado con lo que vimos pues en las superficies cuadráticas, porque para representarlas, si recuerdas, le dábamos un valor constante a una variable y trabajábamos con 2. De esa forma reducíamos, ¿verdad? Y ese bosquejo lo hacíamos en el plano, pero después ya analizábamos la cuestión espacial al considerar esos valores constantes en la variable que elegimos. Pues bien, estas se llaman superficies de nivel, es algo muy parecido, solamente que ahora el valor constante es el correspondiente a la variable dependiente que viene siendo la z. Y bueno, estos ejemplos pues son muy claros, son muy comunes. Por ejemplo, muchos mapas que son planos, pues tratan de representar la altitud del terreno, ya sea mediante colores. Yo creo que si te has fijado con esto en la biblioteca del tecnológico, tenemos algunos mapas donde la variación de color indica la altitud del terreno. Y por ejemplo, yo bien recuerdo que los colores o suaves representaban lugares de baja altitud, y conforme estos iban creciendo el color iba aumentando de intensidad. Por ejemplo, iba pasando de colores amarillos, verdes, verdes claros, verdes medios, verdes más intensos, rojos, marrones, azules, ¿no? Ya para los más altos. Los volcanes, por ejemplo, ahí pues tenían ese color. Bien, es una manera, ahí se está haciendo en base a colores, pero también pudiera ser en base a superficies de nivel. Mira, por ejemplo, esto es muy común en los mapas. Si te fijas, las variables, la altitud del terreno, fundamentalmente depende de 2 variables, que son la longitud y la latitud, ¿verdad? El X y el Y. Vamos, el norte, norte-sur, este-oeste. ¿Sí? Esa viene siendo longitud-latitud. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que dependiendo hacia dónde yo me mueva, la altura va aumentando. Fíjate cómo estas superficies de nivel ya aquí rozan en el nivel de los 5000 metros, de 5000 a 4500, de 4500 a 4000, ¿verdad? Y entonces el punto más elevado sería este. Entonces, si te fijas, estamos representando 3 variables en un plano, pero gracias a las superficies de nivel. Aquí hay otro ejemplo. Esas son las... vamos a ver qué dice aquí. Isotermas. ¿Qué son las isotermas? Pues bueno, son regiones del planeta que tienen temperaturas constantes. Y aquí lo vemos muy claro, ¿no? Si te fijas, bueno, pues en el Ecuador tenemos las temperaturas más cálidas
y conforme nos vamos moviendo hacia el sur, va disminuyendo la temperatura, pero si nos movemos hacia el norte, pues la variación de la temperatura es mucho mayor, ¿verdad? Va aumentando, va disminuyendo la temperatura, va incrementándose el frío, por así decirlo, ¿verdad? Y esto de incrementándose el frío, pues tú sabes que pues es un punto de referencia nada más. En realidad diríamos que la temperatura va disminuyendo más rápidamente. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque tú sabes que la Tierra, su eje no es vertical, no es vertical con respecto a la trayectoria de su rotación, sino que el eje de traslación está inclinado. Por eso es que el hemisferio norte presenta esta situación de ser más frío que el sur, por lo menos en esta situación que tenemos aquí. Podemos ver que, por ejemplo, en Querétaro tenemos una isoterma entre 25 y 20 grados, lo cual pues sí concuerda mucho con la realidad. Bueno, habrá quien diga, no, son entre 25 y 25, ok. Y si te fijas, tenemos incluso un nivel de temperatura muy parecido a los desiertos del Sahara, ¿verdad? Y a estas regiones muy tropicales de Asia. Pero ¿por qué entonces en México tenemos un clima pues más templado, más benigno? Digo, está a la misma altitud del Sahara, donde prácticamente es súper inhóspito esto, muy seco, y pues regiones tropicales pues sumamente complicadas como son las regiones donde se dan esos monzones, ¿no? Bueno, esas regiones monzónicas del sureste de Asia, la India. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí no estamos considerando a una tercera variable que sería la altitud. Querétaro está a 1800 metros sobre el nivel del mar, el Sahara prácticamente está a algunas decenas o incluso creo que hay regiones que están debajo del nivel del mar. Y por ejemplo en el sudeste de Asia pues tenemos esa cordillera enorme que sirve de barrera para las nubes, que es el Himalaya, y esto provoca que sea un clima muy tropical porque prácticamente toda la humedad del océano Índico pues queda retenida allí, ¿no? Entonces estamos hablando de regiones del planeta que aún a pesar de estar en la misma eh, latitud, no así en la misma longitud, pues la altitud del terreno juega un papel importantísimo en la temperatura que en realidad sentimos, ¿verdad? Pero vaya que la altitud aquí no está representada. Por eso si te fijas, te hago este comentario, porque entre más variables nosotros analicemos de un fenómeno, podemos lograr una descripción más exacta del mismo. Bien, aquí hay superficies de nivel, fíjate cómo estamos representando x, y, pero le estamos dando valores constantes a la variable dependiente, que en este caso es z, es la función, ¿verdad? Si te fijas, por ejemplo, yo tengo esta es la función. Bien, ¿qué pasa si yo a la función le doy el valor de 0? Bueno, pues esto va a ser un punto. Si le doy el valor de 1, pues va a ser una circunferencia. Concentro en el origen y radio raíz de 8 y así sucesivamente, ¿verdad? Esto ya lo analizamos un poquito. Aquí también tenemos otras superficies de y bien, perfecto. Estamos diciendo que entre más variables nosotros consideremos, el análisis y el estudio del modelo al cual estemos haciendo referencia va a ser más exacto. Pero aquí hay que decir que ya prácticamente no las vamos a poder representar geométricamente. Nosotros como seres humanos, como criaturas, pues somos de 3 dimensiones. 4 o más dimensiones ya no es posible verlas. Esto es pues una realidad. Y entonces, pues bueno, podemos trabajar con funciones de muchísimas variables, muchísimas más variables independientes, muchísimas más variables dependientes, pero obviamente estas funciones ya no las vamos a poder representar gráficamente. Podemos tratarlas matemáticamente, pero ya la representación gráfica va a ser imposible, porque ya estaríamos hablando de hiperespacios. Entonces, pues eso sí ya no lo podríamos. Sin embargo, lo que podríamos hacer sería como máximo 4 variables. Si te fijas, aquí tenemos una función de 3 variables, obviamente 3 variables independientes, una dependiente que sería propiamente la función,
yo aquí podría bautizarla como W función o W igual a f de x, y, z, pero para tener una representación tendría que darle valores constantes a W y entonces tendría yo estas hiperesferas, algo muy parecido a las superficies de nivel, nada más aquí ya no son superficies, ya son hipersuperficies de nivel, por así decirlo, ¿no? Obviamente ya conviene aquí representar el conjunto de las variables independientes en forma de vector, porque va a haber varios elementos, un vector n-dimensional, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con los ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a esta parte. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Mira, pues aquí tenemos estos primeros. Voy a resolver el 2 porque pues prácticamente aquí mismo podemos ver tanto el enunciado del problema como lo que nos pide. Dice, la temperatura, el índice de temperatura, humedad o humidex de forma corta o breve es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. Por lo tanto, podemos decir que el humidex es función de la temperatura y de la humedad. La siguiente tabla de valores de I es un resumen o una selección de una tabla compilada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Recuerda que los valores en azul pues corresponden al humidex y los valores estos que están en este renglón corresponden a la humedad y estos corresponden a la temperatura. Luego nos dice, ¿cuál es el valor de la función en 95,70 y cuál es el significado? Bien, recuerda que aquí es muy importante. Yo te comenté que teníamos que respetar la forma en cómo se están definiendo las variables. Si te fijas, la primera corresponde a la temperatura y la segunda corresponde al humidex. Por lo tanto, aquí sería, la temperatura y la humedad. Por lo tanto, aquí sería el humidex cuando la temperatura es de 95 grados Fahrenheit y la humedad del 70%. Esto quiere decir que estamos hablando de este dato de aquí. ¿Por qué? Porque en este dato la temperatura son 95 y la humedad 70%. Entonces el valor sería 124. ¿Cuál es el significado? Bueno, sería el equivalente a decir que el humidex cuando la temperatura es de 95 grados Fahrenheit y la humedad del 70%, el humidex es de 124. Luego el inciso B, ¿para qué valor de H es el humidex? ¿Por qué digo el humidex? Porque es función de T y de H. Es igual a 100. Igual a 100, pero aquí nos está diciendo que la temperatura tiene un valor constante 90. Por lo tanto, todas las temperaturas que tienen un valor de 90, todos los humidex, son estos que están aquí. A ver, perdón, estos. A ver, vamos a ponerlo mejor. Uf. Bueno, creo que lo voy a tener que poner así. A ver. Ah, caray. Me selecciona todos. No. Bueno, a ver, déjame. No. No. A ver, es que me está seleccionando todos. Bueno. En fin, van a ser estos datos de aquí, mira. Todos estos, la temperatura es de 90 grados Fahrenheit. Mientras que la humedad toma cualquier valor. Entonces son todos estos. Si te fijas, estamos manteniendo constante la temperatura. Entonces todos estos datos son cuando la temperatura es de 90. Ahora, ¿cuándo vale 100? Pues aquí tenemos 100 y vale cuando la humedad es del 60%. El resultado sería 60%. ¿Para qué valores de la temperatura es 88? Cuando la humedad es de 50. Así se traduciría esta pregunta. Bueno, pues ahora la temperatura va a ser constante. Fíjate cómo aquí sí en columnas sí lo seleccionó nada más todos estos.
Bueno, todos estos valores son a 50% de humedad. ¿Sí? La humedad permanece constante. Y entonces, ¿cuándo vale 88? Aquí tenemos el 88. Son todos estos, pero 88 es aquí. Y se da cuando la temperatura es de 85 grados Fahrenheit. Por lo tanto, esa sería la respuesta de la pregunta C. Luego dice, ¿cuál es el significado de estas funciones? Y compara el comportamiento de estas dos funciones de h. Bueno, si te fijas aquí, prácticamente lo que está pasando es que le está dando valores constantes a la temperatura y no hacia la humedad. Entonces la temperatura en 80 son todos estos valores de aquí, bueno, todos estos, y 100 son todos estos, o sea, prácticamente son los inferiores, todos estos de aquí, y los superiores que son estos. Ahora, ¿cuál es el significado? Bueno, todos estos datos son el humidex cuando la temperatura es de 80 grados Fahrenheit, sin importar la humedad. Todos estos son el humidex cuando la temperatura es de 100 grados centígrados y no interesa la humedad. ¿Y qué podemos ver? Pues podemos ver que el índice de humedad es mayor. Si te fijas que para este valor de temperatura son más grandes, son mayores que para 80 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que la sensación de humedad aumenta conforme aumenta la temperatura. A tus compañeros, cuando yo les explico esto en clase, suelo hacerles esta comparación y les digo, a ver jóvenes, ¿dónde se siente más caliente? 35 grados en el desierto o 35 grados en la playa. Y si te fijas, estamos hablando de lugares con la misma temperatura. Sin embargo, la sensación térmica, el humidex, es muy diferente, muy distinto. En realidad yo no sé dónde se sienta más calor porque, pues bueno, he estado en la playa, el desierto lo conozco, pero vamos, tanto así como para que yo experimente la diferencia, no. Hay quienes me dicen que se siente más caliente en la playa debido a la humedad. Bueno, aquí sería interesante que platicáramos al respecto, pero aquí estoy tomando este ejemplo a manera de que veamos la diferencia o lo que significa el humidex, ¿ok? Bien. Bueno, luego vienen algunos problemas. Estos que están aquí, estos son muy parecidos. Mira, aquí por ejemplo el número 4 dice el índice del viento discutido, bueno, también es parecido, ha sido modelado por medio de la siguiente función. Mira, es lo que te decía, generalmente el ingeniero o el científico cuando va a estudiar un fenómeno no cuenta con una ley matemática. Y entonces para obtener esa ley matemática tiene que hacer un registro de datos numéricos mediante, por ejemplo, un muestreo. Por eso es que el muestreo es todo un arte y es toda una actividad ingenieril, porque hay que saber cómo registrar valores, cómo registrar datos para después manipularlos y nos den información lo más confiable posible. Y bueno, mediante ese registro de datos, nosotros podemos llegar a establecer leyes matemáticas, propiamente ya una fórmula para estudiar cierto fenómeno. Y bueno, aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el 4, ¿no? En el ejercicio 4. Bien. Luego estos ejercicios que tenemos acá, por ejemplo, del 11 al 20, tenemos el dominio de la función. Entonces vamos a tomar un ejercicio de aquí. Por ejemplo, a mí me gustaría que hiciéramos el 28. Fíjate bien, el 28 nada más pide que representemos la gráfica, pero también voy a sacar el dominio. Vamos a sacar el dominio para que podamos hacer lo que nos está pidiendo en el grupo de ejercicios anteriores. Bueno, entonces lo vamos a explicar ahorita con un ejemplo. Acá desarrollándolo en hoja,